Hey, ¿cómo está todo el mundo? Bueno, aunque nosotros los humanos tengamos el delirio de grandeza en que nosotros somos los dueños de nuestra propia historia y que solo nuestras decisiones han sido las que la han transformado, resulta que la enfermedad en realidad ha sido uno de los factores que más ha influenciado cómo se desarrolla. Uno de los casos más claros de esto son las plagas de Egipto, que quedaron documentadas en la Biblia. Y este caso es muy curioso, puesto que las plagas únicamente afectaban a los egipcios, no a los israelitas. Entonces se teorizaba que era por influencia de que ellos lo tenían esclavizados. Pero ahora, revisando parte de estas plagas, digamos, uno de los más característicos es el de la presencia de unas llagas que en la piel terminaban generando la muerte. Y lo que la ciencia dice, revisando este caso, es que existían unos escarabajos. Estos, cuando se pegaban a la piel y la gente los mataba, pues soltaban una sustancia que generaba las ampollas. Además que estos insectos preferían los lugares cerrados y bien iluminados, lo que es totalmente contrario de los campamentos israelitas que habían en la época, pues eran a cielo abierto y completamente oscuros. Que gracias a esta y a las demás plagas, el pueblo judío fue liberado, lo que generó un gran cambio en la historia de la humanidad, pues permitió el avance del judaísmo y cristianismo en el transcurso de la historia. Y de Egipto nos vamos a ir a Roma, concretamente al año 476, que es cuando sucede la caída del Imperio Romano, y es allí donde comienza el medioevo. Roma cayó debido a varios factores, como su economía basada en esclavos, las invasiones germánicas y rebeliones de los campesinos hacia sus gobernantes. Pero resulta que el emperador Justiniano I no quería dejar caer el imperio así como así, y tenía pensado tratar de devolver a Roma su gran gloria. Así que cogió los últimos recursos que tenía, sus mejores generales, y se propuso rearmar el imperio. Pero no contaba con que se iba a encontrar con un problema en particular, y era un brote de peste negra, el cual mató 25 millones de personas en solo 2 años, lo que representaba del 13 al 26% de la población total para el siglo VI. Y esto representó también el fin para los intentos del emperador Justiniano de rearmar el Imperio Romano. Gracias a esto, algunos pueblos europeos que estaban bajo el dominio del Imperio Bizantino se pudieron liberar y así generar su propia línea de pensamiento y su propia cultura. Entre estos pueblos está lo que conocemos como Rumania, Ucrania y algunos pueblos de Alemania. Ya que hablamos de la peste negra, no podemos olvidar mencionar su caso más relevante, que se dio en Europa entre los años 1346 y 1361, y que se llevó la vida de más de 100 millones de personas. Fue en este tiempo que nació el término cuarentena, pues todos los barcos y sus tripulantes eran retenidos y no podían salir de ellos durante 40 días, pues se creía que en estos 40 días se podría determinar si estas personas estaban infectadas o no con la peste negra. Y fue tan grande el impacto que tuvo la peste bubónica que se llegaron a vaciar ciudades enteras, generando un impacto socioeconómico bastante importante. Tanto así que se cree que fue a partir de este momento tan crítico que se cosieron las circunstancias propicias para dar lugar al Renacimiento. Hay algo que dejar claro y es el significado del término pandemia. Este proviene de dos raíces griegas. La primera es pan, que significa todos, y la segunda es demos, que significa pueblo. Con respecto a la medicina, este ha sido utilizado para denotar infecciones que se han esparcido por todos los pueblos del mundo. E incluso la Organización Mundial de la Salud la define como la presencia de una nueva infección presente en todos los territorios del planeta. Ahora bien, lo curioso es que este fenómeno no se ha encontrado exclusivamente en el mundo real. También en el 2005, en un juego llamado World of Warcraft, lo que sucedió es que un jefe del juego, llamado Hakar, tenía como programación el contagiar de una enfermedad por unos cuantos segundos a los jugadores, pero por un error, pues esta enfermedad se extendía hasta el infinito. Esto lo que generó fue que para evitar el contagio en los otros jugadores, se empezaron a organizar estructuras en donde las ciudades eran espacios de cuarentena para los jugadores infectados y que las personas que tenían la capacidad de sanar esta enfermedad prestaban sus servicios de manera tal que ellos evitaban contagio y podrían sobrevivir esta enfermedad, esta pandemia en el juego. Este caso es tan curioso que incluso llegó a ser estudiado por epidemiólogos
para comprender, dado que la estructura de ordenamiento que se dio en ese juego nos pudieron dar luces para saber cómo reaccionar ante pandemias en esta parte de la realidad. Increíblemente, esta no ha sido la única vez en la que un videojuego nos ha ayudado a comprender algo de la salud. También en 2008 hubo un videojuego creado por la Universidad de Washington llamado Folded. El objetivo de este juego es el encontrar cómo las proteínas tienen su estructura dentro de nuestro propio cuerpo. Y esto es logrado gracias a que hay una especie de partículas negativas que tenemos que limpiar de la estructura de las moléculas. Entonces, la idea es ir contorsionándolas y moviéndolas para poder solucionar este acertijo. Lo que se hace es que después cada resultado se puntúa y los mejores puntuados son después analizados por los investigadores para corroborar si esta es una estructura posible para las proteínas de nuestro cuerpo. Gracias a esto hemos podido comprender, cómo funcionan algunas enfermedades o incluso llegar a diseñar fármacos específicamente gracias a la estructura que se pudo haber descubierto en el juego. Y dado el alto crecimiento económico que trajo consigo el Renacimiento, Europa se pudo dar el lujo de hacer expediciones como en las que estuvo Colón, que ya sabemos que fue allí donde conquistaron todo el territorio de América. Pero si te pones a mirar bien los detalles de guerra de la conquista de los españoles, resulta curioso ver cómo 300.000 españoles pudieron conquistar un continente de más o menos 50 a 100 millones de personas. Además de que se estima de que el 90% de los nativos murieron en este tiempo, lo que son más o menos 45 a 95 millones de personas. Y resulta imposible pensar que 300.000 españoles pudieron acabar con la vida de 95 millones de nativos. Lo que pasó es que los españoles trajeron un cúmulo de enfermedades de Europa que resultó mortal para los nativos, pues los cuerpos de los españoles ya habían evolucionado para enfrentar estas enfermedades, pero los nativos nunca habían tenido contacto con ellas. Entre ellas estaban la fiebre amarilla, la malaria, la viruela y el sarampión, y todas le dieron de golpe a los pobladores de América, lo que resultó acabando con sus vidas muy rápidamente. Y se dio la triste casualidad de que los nativos todavía no tenían por costumbre dejar sus pensamientos por escrito, lo que terminó por borrar bastante parte de la cultura y el pensamiento de estas personas. Como podemos ver, durante toda la historia han habido varios momentos en el que las enfermedades han tenido un alto impacto en el desarrollo de la humanidad como tal. Las enfermedades han traído consigo grandes cambios sociales, económicos, políticos, culturales, nos han dejado gran conocimiento médico y sociológico. Además de que ha influenciado inclusive la forma en la que comemos, pues se cree que varios tabús que tenemos respecto a la comida, del por qué consideramos que algunos animales son asquerosos, vienen precisamente porque estos animales pudieron ser focos de infección para enfermedades a los humanos, y por eso es que hoy en día no los comemos. Como podemos ver, durante toda nuestra historia nos hemos enfrentado a muchas pandemias, y que si bien estas enfermedades han generado grandes tragedias, pues por lo menos al ver hacia atrás y comprender cómo estas se daban, podemos ver que gran parte de los daños podrían haber sido evitados. Por lo que es importante notar que la manera en que nosotros respondemos ante estas situaciones de las pandemias, pues demuestra principalmente nuestro gran avance como especie, para poder superar incluso los desastres naturales que nos han seguido desde el inicio de los tiempos. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, recuerden compartirlo, suscribirse y nos vemos al ratón.